Y bueno, arrancamos, una noche muy pero muy caliente. Esteban Trebuch, como siempre, gracias. Noche caliente, ¿por qué? Porque estamos en el Congreso y vamos a seguir qué es lo que ocurre. Porque te vamos a mostrar lo que pasó y el quién es quién de los incidentes. Porque vamos a analizar también cómo está posicionado el gobierno frente a esta situación. Tenemos la información de último momento y de qué se habló, qué es lo que se está discutiendo con esta mesa. La voy a saludar primero a mi colega de acá, Sofi Diamante. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenas noches. ¿Arrancamos? Arrancado, qué día para arrancar. Tranquilo como arrancamos. La verdad. Lucas Romero, muy bienvenido. Buenas noches, José, gracias por la invitación. Querido Bebo Granados, que se levanta a las 5 de la mañana como el zorzal de cada mañana. Gracias por acompañarnos. Tratar de no repetir estos horarios. No, esto solo... Después te venís los domingos que es más temprano. Sí, no, ahí sí, ahí está fenómeno. Delfi, con la continuidad informativa, muchas gracias por quedarte. Muchas gracias. Bueno, y con esta sesión maratónica, ¿no? Que faltan por lo menos 3 oradores y te diría que 2 discursos que me parece que van a dar que hablar, que tienen que ver con José Mayans y Patricia Bullrich, por supuesto, ¿no? Y Julián de Diego, uno de los hombres que más sabe de la cocina de esta reforma laboral, porque hablamos mucho de la reforma, pero hoy vamos a tratar de entender de qué se trata. Pero antes de arrancar con esto, te quiero mostrar cómo lamentablemente agredían hoy a nuestro móvil de La Nación Más. Mirá. Tómensela ustedes, vamos, tómensela. Cortá y tomátela, dale, porque te rompo la cámara. Tómensela, vamos. Todos ustedes son una manga de... Todos ustedes son una manga de... Que se vayan, Neto. Que se vayan, vamos, tómensela de acá, vamos. ¡Ey! Tómensela. Tómatela, que... Estoy trabajando. No me toqué a mí, no me No toqué. toques la cámara, estoy trabajando. Bueno, vamos. Trabajo de todo, no puede ser así. Bueno, pero esto lo sacan mano a todos nosotros. No sea. Sí, todo. Escuchame, ¿te puede gustar la verdad de uno? Vamos. Tómensela porque no voy a agarrar ladrillazo. A mí me acaban de amenazar de San Fernando, o sea, siento la misma impotencia. No, es que Los hijos de... viene los gases lacrimógenos. Está viniendo para acá, ojo, Miren la moto. Mira para arriba, con la cabeza mira para arriba. Abrí los ojos, por favor no te toques. Yo te voy a tirar algo, vas a que te pestañees. Voy a pedir que pestañees, pero creo que El viento viene para acá, estén atentos. ¿Cómo estás de la garganta? ¿Puedes respirar bien? Sí. Por favor abrí los ojos, todo lo que puedas. Te va a caer. Ahí. ¿Sí se puede mejor? Si querés, sí. Sí, está bien. Carla Ricciotti, que todos los que la conocemos sabemos de su compromiso con el trabajo, la apertura de mente, no es de un lado, del otro. Ella va, informa, está en el territorio. Carla, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Te vi durante todo el día trabajando con la honestidad intelectual que te caracteriza. Contanos qué está pasando a esta altura de la noche y también cómo estás vos. ¿Qué tal, José? Buenas noches. No, estoy bien, pero estuvo complicado, toda la tarde. La verdad que hay gente que no tiene un pensamiento democrático de quizá compartir dos opiniones distintas y que podamos convivir igual. De no elegir una señal si no la quiere ver, si no está de acuerdo, y agredir al que está trabajando para esa señal, sin siquiera escuchar lo que uno está diciendo, ¿no? Porque tampoco prestan atención que uno está relatando lo que está pasando en la calle. No tomo posición, trato de ser objetiva, de contar lo que está pasando, no puedo mentir porque no lo tengo que respaldar con las imágenes que estoy mostrando, no estoy inventando absolutamente nada. Sin embargo, es algo que, José, vos ya lo sabés, reiteradas veces lo hemos vivido en la calle con esta intolerancia de gente que ante ver algo o pensar que algo no le gusta, directamente nos agreden de una manera que se nos complica trabajar a veces. Pero bueno, más allá de eso también están los gases, ¿no? Porque a veces quedamos en el medio de las dos cosas. Pero no, por suerte todo bien y algo que hace a nuestro ejercicio, ¿no? A nuestro trabajo. Carla, bueno, solidaridad de todos nosotros con lo que te pasó y sabemos que vas a seguir en la calle férrea como sos vos. ¿Qué está pasando ahora? ¿Se escucha muy poco movimiento, ya todo más tranquilo?
todo mucho más tranquilo. Afortunadamente han empezado a sacar de a poco partes de este vallado que corta por Entre Ríos de lado a lado, digo, desde Irigoyen hasta Rivadavia, y que cierra el paso hacia el otro lado, pero ya han liberado el tránsito. De hecho, ustedes ven que nos pusimos a un costadito porque como liberaron el tránsito por Rivadavia, ya empiezan a circular los vehículos por acá, por Entre Ríos, digo, pueden doblar por Irigoyen, y ha quedado este puñado de manifestantes en la esquina cantando, golpeando botellas o alguna especie de cacerola o de algo por el estilo para hacer un poco de ruido, pero hay algunos policías nada más en la otra esquina con las motos, son policías de la ciudad, pero están allí de manera preventiva, te diría, prácticamente, porque no hay enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, a pesar de que hoy hubo muchos detenidos, tanto de la policía de la ciudad como de la Policía Federal, que cuando se abrían las vallas salían hacia este sector, porque las fuerzas federales están del otro lado del vallado, salían hacia este sector y iban y apuntaban, se focalizaban concretamente en los que tenían identificados, los buscaban y los detenían, los pasaban para el otro lado del vallado. Ya han hecho tareas de limpieza. De hecho, ustedes ven que tanto la vereda como el asfalto están, la verdad, que completamente limpios. Han levantado la basura, han limpiado con hidrolavadoras. Pero bueno, así se mantiene este puñado de manifestantes en la esquina, aguardando el momento de la votación de la modernización laboral en el Senado. Carla, retomaremos contacto cuando haya novedades allí en el Congreso. Muchas, pero muchas gracias. Así se vivía dentro del Congreso y así se vivía afuera lo que ocurrió durante el día de hoy. Te mostrábamos los casos de detención, te mostrábamos lo que ocurre adentro de la sesión que está ocurriendo en este momento. ¿Qué se viene en materia judicial? Lo anticipabas recién y tenés más precisiones, Delfi. Bueno, a ver, en materia judicial ya hay una denuncia de la ciudad justamente presentada, ¿no? A raíz de todos estos incidentes. Repito, la cantidad de detenidos son al momento 43, 20 de la ciudad y 23 a nivel de las fuerzas federales. Pero a ver, hay una denuncia penal presentada justamente por la ciudad en relación a la resistencia a la autoridad por los daños, las lesiones, y por el otro lado, y esto es importante, el Ministerio, digamos, de Seguridad de Nación también por estas horas está preparando una denuncia penal por atentado, resistencia a la autoridad y daños y lesiones. Estos serían los cargos, así que tenemos dos denuncias en paralelo, una que ya tiene curso y de hecho está en la Fiscalía Este. Lucas, ¿hay agua en la pileta para esta reforma que se va a aprobar en instantes? O al menos todo indica, de acuerdo a los votos que anticipaban, que se puede aprobar en el Senado. Sí, creo que hay, hubo en el 2023 una sociedad que mayoritariamente demandó cambio, y esa demanda de cambio implicaba que la sociedad estaba dispuesta a apoyar cambios. Si la presidencia de Milei fuera una serie, ¿no? Estamos tan acostumbrados a mirar series, yo digo, hubo una primera temporada de esta serie, que terminó el 26 de octubre con el triunfo de las elecciones del presidente, del partido del presidente, que cambió la naturaleza del escenario político. Hasta allí teníamos un gobierno que enfrentaba un desafío económico muy complejo en condiciones de extrema fragilidad política. Se la pasó resistiendo en el Congreso leyes no deseadas. Bueno, esta segunda temporada, que comenzó el 10 de diciembre del año pasado, tiene un oficialismo en condiciones de avanzar con decisiones. Una de ellas es esta reforma laboral, y creo que además estuvo acompañada no solo de predisposición de diálogo, sectores de la oposición dialoguista, sino de vocación negociadora del gobierno, que como ustedes lo comentaban, tuvo la predisposición de negociar, de ceder para lograr las mayorías que creo que van a estar para sancionar la ley. Pero no es normal en la historia eso. Hoy lo comentaba con José. Yo le digo, generalmente en 60 años vi lo siguiente. Yo de 10 puntos que llevo una ley, son 4 que yo no voy a negociar de ninguna manera porque son clave. Tengo 4 como para, bueno, está bien, esto lo dejamos de lado, los sindicalistas está bien que se lleven esto, está bien muchachos, los gobernadores, está bien, no le voy a sacar esto, eso lo podés negociar. Pero los 4 tuyos, los 4 fuertes sí pasan. ¿Sabés por qué esto es un milagro? Porque yo vi cuando fracasó Alfonsín, después fracasó, el segundo que fracasó fue el otro gobierno radical, con el plan con el Babanelco, con De la Rúa.
Entonces, por eso te digo que hacer una reforma laboral se tienen que haber dado muchísimas condiciones. Una de ellas es la debilidad de la CGT. Si no, no hubiese podido salir. Ahí hay un punto y ya vamos a debatir de qué es esta reforma laboral, porque hay muchas novedades y Sofi me va a interesar que nos precise, y también Julián de Diego. Pero antes quiero mostrarle los números de lo que pasó hoy. Miren esta placa que te muestra el lado B de lo que ocurrió afuera, y ya nos vamos a meter en lo que ocurre adentro. Desastre decimos porque romper las calles es un desastre, porque la violencia es un desastre. Puedes pensar distinto, pero no puedes tirar una bomba molotov a esta altura de la... No, digo, hay un debate democrático, respetá el debate, ganás o perdés dentro de la Cámara, pero sin romper la ciudad. 270 millones de pesos es lo que se estima a primera vista que costaron los destrozos. También está el lucro cesante de los que no pudieron vender nada por estar en la zona. Se repusieron 140 contenedores de basura. Esto es la información que nos suministran ahora fuentes oficiales de la ciudad. 120 barrenderos, 7 hidrolavadoras, 7 camiones recolectores, 15 supervisores, 8 brigadas de acción. Manifestarse es un derecho. Romper la ciudad, romper el territorio no lo es. Destrozar las calles no lo es. Las veredas no lo es. Hacer grafitis, después hay que repintar y así sucesivamente. Pero vamos al foco. El foco es Sofi Diamante, que es una de las mejores periodistas de su generación, de la más precisa. Le pegan por hacer bien su trabajo y cuanto más te peguen, más fuerte sos, estimada Vamos, Diamante. gracias. Más te lucís. Sí. Muchas gracias. ¿Qué es lo que tenemos que saber de esta reforma? Bueno, la están mirando por todos lados por dos temas puntuales para resumir. Por un lado, por el efecto que puede tener en la economía real en cuanto a la creación de puestos de trabajo, en cuanto en verdad, más que todo, más que creación de puestos de trabajo formales, puestos de trabajo de calidad, eso es lo importante. Y en segundo lugar, lo está viendo el mercado. Esperan del gobierno por lo menos 2 goles políticos antes de marzo, podemos decir. Uno es esta modernización laboral y el segundo vamos a ver después qué pasa con la ley de glaciares. Pero por lo menos cuando uno habla con los empresarios dicen, estamos esperando que el gobierno logre aprobar esos 2 proyectos de ley. Julián, te hago de abogado del diablo y se suman todos a preguntarle, te digo, mito o realidad. ¿Mito o realidad que perjudica esto a los trabajadores? Mira, tengo que hacer una aclaración previa. Yo tenía un viejo maestro que decía que la ley suprema de la nación no es la Constitución Nacional, sino la ley del menor esfuerzo. Y el 90% de lo que está discutiendo la ley no la conoce. Entonces hay un problema bastante serio vinculado con... desconocimiento de lo que se está hablando. Y defender a favor o en contra el contenido cuando el contenido no se conoce. Entonces hay que hacer esa prevención, porque yo estuve escuchando varias de las presentaciones de los senadores con errores garrafales sobre la base de un texto que no habían leído. Entonces, o presentaciones como la de Capitanich, que eludió totalmente el marco de la ley porque se ocupó de decir que los grandes gobiernos fueron los kirchneristas y el de Fernández, ¿no? Entonces, hoy un día particular, ¿no? En un escenario en donde el que tiene que haber leído la ley, 198 artículos, 160 páginas entre los considerandos y el texto, tiene que ser un experto. ¿Por qué? Porque la mayoría de las cosas son bastante sofisticadas. Y a esa pregunta que te dije, porque hoy tenés muchos que dicen es muy mala para el trabajador, otros que dicen es muy buena. De acuerdo a tu punto de vista, ¿esto cómo la podemos analizar? Bueno, el desconocimiento tiene mucho que ver con eso. Por ejemplo, voy a poner ejemplos que va a ser más práctico que hablar en general. Banco de horas. Todo el mundo dice, el banco de horas le va a sacar las horas extras. Hay 130 convenios colectivos en Argentina que tienen banco de horas desde 1991. Y en todo se contempla una remuneración más alta que incluye la incidencia de las horas extras. Entonces, las vacaciones fracturadas. Para el que te está mirando que no es experto, ¿qué significa un banco de horas? El banco de horas significa, mira, voy a poner el ejemplo de Minera Lumbrera, que fue el primero. Sí. Se trabajan 14 días de 12 horas, 14 días de 12 horas, y se descansan 10 días completos en la casa. ¿Por qué? Porque la mina está a 400 kilómetros de la zona poblada, entonces no tiene sentido darle descanso al trabajador el fin de semana y se le dan 10 días completos en su casa. Por ejemplo, para completar lo tuyo, las minas en Jujuy, 15 días trabajan allá arriba en las minas.
Después bajan y tienen 15 días de vacaciones. Exacto. Los reemplazan otros que estuvieron de vacaciones, los reemplazan esos 15 días. Exacto. Trabajan 15 días, sí, 15 días no. Sí, pero vamos a eso en la minería está universalmente reconocido, porque Claro. esos modelos vienen de Australia, de Nueva Zelanda, de Canadá, de lugares donde la minería tiene 150 años de experiencia. Pero vayamos a un shopping, que es una situación más Un local particular. de un centro comercial. Un centro comercial que, no voy a decir cuál, pero todo el mundo puede deducir cuál, que el 90% de las ventas las tiene viernes a la tarde, sábado y domingo. Sí. Y de lunes a jueves, al jueves o a viernes al mediodía, tiene 20% de las ventas. Esto es matemático, ¿eh? ¿Qué necesita? Que el trabajador esté 12 horas sábado y domingo y en lo posible 12 horas también el viernes. Entonces ese trabajador que trabajó 36 horas 3 días seguidos, después tiene 3 días seguidos de descanso, 0. Bueno, es un debate profundo, Lucas. La opinión pública, ¿cómo ve hoy el tema de la reforma laboral en esto que le decía él, mito realidad, pero cómo está posicionado? No, me tomo algo de lo que dice Julián, que nos afecta a quienes tratamos de tratar de ocultar cuál es la posición de la opinión pública, que es eso. Esto es un proyecto muy ambicioso. Reforma ley de asociaciones sindicales, reforma ley de contrato de trabajo, ley de convenios colectivos, ley de negociación colectiva. Entonces, es muy difícil tomar una posición por sí o por no para un proyecto tan amplio. Entonces, yo lo que digo es, desde el punto de vista de la opinión pública, lo que hay es una base de una porción mayoritaria de la sociedad que demanda cambios y que apoya cambios. Hoy yo recordaba en redes sociales, datos del CIPA, empleo asalariado del sector privado, enero del 2012, casi 14 años atrás, 6.100.000 y pico de asalariados privados hoy en la Argentina. 6,1 millón. Noviembre de 2025, 14 años después, 6.100.000 y pico puestos de trabajo. Creció la población 15% y los trabajos asalariados del sector privado son los mismos. Entonces, creo que eso justifica que una porción mayoritaria de la sociedad apruebe, apoye o impulse la necesidad de cambios en la legislación Perdóname, laboral. además ahí, complementando lo que vos decís, que coincido totalmente, hay otro motor que la gente no contempla, pero que claramente está visualizándose en toda la realidad, que son las nuevas tecnologías. La ley de contrato de trabajo, cuando se escribió en el año 74 y se aprobó en el 75, la única máquina que existía era la máquina de escribir Olivetti. Sí, lo hablábamos hoy. ¿No? Hoy lo charlábamos. Sí. En ámbito financiero, en los diarios que había en esa época, lo único que tenía uno era la máquina de escribir mecánica. Y hoy la ley de contrato de trabajo no tiene ni una sola palabra vinculada con las nuevas tecnologías y todo está cruzado por la informática, las aplicaciones, la robótica y ahora la inteligencia artificial encima. Le voy a poner un punto a esto para continuar con el debate, pero quiero mostrarles, así como les mostramos qué ocurrió afuera, un breve resumen de qué se debate adentro. Ten en cuenta que en promedio son 20 minutos, también hay jefes de bloques de 40 minutos. Exactamente, que es lo que está pasando ahora. Y te vamos a condensar esto sin ningún tipo de intencionalidad en 2 minutos, con lo cual sean un poquito, ¿no? ¿Cómo decirlo?, benévolos con lo que van a ver, pero la idea es mostrarles la esencia de lo que pasó adentro del Senado de la Nación. Es una ley que la denominan modernización laboral. Estamos aquí para discutir la modernización laboral. No encuentro nada de moderno ni de modernizante en esta ley. Una ley que respeta y conserva los derechos de los trabajadores porque se mantiene la protección al trabajador. En toda la ley no han podido decirnos un solo artículo que mejore en algo la situación de los trabajadores y las trabajadoras. Tengo la posibilidad de estar de los dos lados del mostrador. Tengo empresa y soy senador de la Nación. Si yo miraría mi bolsillo, la tengo que votar con las dos manos esta ley. Ahora, ¿con qué cara mañana voy a ver a mi gente, a mis empleados, a los que nos hicieron crecer estos 40 años? Otra incorporación sumamente innovadora son lo de plataformas digitales. Establece de forma clara que son trabajadores independientes, son trabajadores autónomos. ¿Qué dice esta ley laboral sobre las aplicaciones? Que no son trabajadores. No se le reconoce aguinaldo, no se reconoce vacaciones,
no se le reconoce indemnización, no se le reconoce la jornada laboral, nada. Ahí dijeron expresamente, ¿por qué no le permitimos al trabajador negociar y definir qué horario va a cumplir? Pueden decidir en qué horario realizan el trabajo, pueden decidir con qué medios lo realizan. Porque si le van a imponer el horario que quiera el empresario, así funcionan las relaciones laborales. Logró la simplificación de la registración laboral. Esto va a motivar a que se pueda formalizar muchos trabajadores. No crean empleo las normas laborales. Lo había dicho la ministra de Trabajo de la Rúa, que ahora está sentada en una banca al lado suyo. Son 150.000 trabajadores más que se suman a los desempleados. ¿No es un fracaso para usted como ministra de Trabajo? El Ministerio de Trabajo no produce empleo. El Ministerio de Trabajo lo que hace es generar las reglas entre trabajadores y empleadores, pero lo que produce empleo es el conjunto de las actividades productivas del país. No es el Ministerio de Trabajo el encargado de generar empleo, sino el Ministerio de Economía. Tenía razón. Parte del proceso histórico de la decadencia de los últimos 110 años tiene que ver con el fascismo peronista. El FAL es un escándalo. Yo espero que construyamos una mayoría acá en el Senado para por lo menos derogar este artículo, no aprobar este artículo. Austria y Chile reemplazaron indemnizaciones inciertas por fondo de cese previsible, no sé si les suena el FAL, eliminando el miedo a contratar. Pero poco van a volver los castigos corporales como parte de las prácticas empresariales. Van a ir por disminuir la edad para trabajar. Van a ir por el trabajo infantil otra vez. Mientras les mostrábamos el tape, sacamos los apuntes de lo que es estudiar estos 200 artículos, 5 ejes temáticos. Bueno, vamos a recorrer rápidamente, pero como para que tengas un poco de contexto de forma y de fondo de lo que está ocurriendo. Por un lado está la modificación de la ley del contrato de trabajo. ¿Qué son, Julián, salarios dinámicos? Bueno, salario dinámico es un plus que está previsto en las empresas grandes, se paga habitualmente, que es el plus por productividad en general, por objetivos, por la determinación de determinadas... Ahora están muy de moda las empresas B, que están vinculadas con la protección del medio ambiente, que es un valor muy demandado por los jóvenes, sobre todo que comienzan a trabajar. En definitiva, el salario dinámico es un salario variable que se paga por encima de los básicos del convenio colectivo, que en teoría, si la inflación llega a cero, los sindicatos se quedan sin el argumento por el cual han modificado los salarios estos últimos años. Y entonces el salario dinámico sería un plus por encima del básico de convenio vinculado con los resultados, porque uno de los problemas que tiene la Argentina desde el punto de vista industrial y de servicios es que su productividad está de la media para abajo en Latinoamérica. Bueno, ahí ponemos los salarios dinámicos. Bebo, voy a vos y después voy a Sofi. Indemnizaciones, se habla de vacaciones, aguinaldo y premios que no se consideran para las indemnizaciones, ¿no? Corregime. Sí, tengo que hacer una aclaración. A ver. La indemnización por despido es la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos 12 meses anteriores al cese de un trabajador. La primera palabra es mensual y por lo tanto las prestaciones que no son mensuales no deberían computarse. Entonces, hasta ahora computaban. No, está dividida la jurisprudencia. Hay provincias que, por ejemplo, Córdoba tiene la mitad de los tribunales a favor y la mitad en contra. En la capital federal están a favor y la provincia de Buenos Aires está en contra porque esa confrontación existe históricamente, pero la jurisprudencia está dividida. Entonces, uno de los objetivos de la reforma es tratar de fijar reglas claras que terminen con la discusión jurisprudencial, que crean más juicios laborales. Entonces, pero ahora, al estar este fondo de asistencia laboral, que vos reunís el dinero pues después para pagar una indemnización, o sea, la patronal se independiza de los juicios. Que esa es la tercera pata, el mal. Sí, claro. Pero ahí hay que hacer otra aclaración más. ¿Quiénes pagan la indemnización por despido? Las empresas grandes y medianas. ¿Quiénes no pagan la indemnización por despido? Por falta de recursos, porque son muy chicas, porque no tienen espaldas, porque no tienen financiamiento. Las pymes. Sí, pero si te hace un juicio, las pymes, ¿cuántos son
las pymes del empleo en la Argentina, el 80%. Sí, exacto. Entonces, si una pyme blanquea... Aclarame ese dato, ¿qué significa? ¿A cuánto del empleo generan las pymes, decías? El empleo de la Argentina... El 80% lo generan pymes. Lo generan las pymes. Y 20% lo generan las empresas medianas y grandes. Entonces, en ese 80%, solo el 20% paga la indemnización por despido. Del 80% paga solo el 20%. O sea, ¿qué es lo que provee el fondo de cese? La certeza de que la persona el día que sea desvinculado lo va a cobrar con independencia de la empresa quiebra, si la empresa es insolvente, pero si es un no buen tiene dato, recursos. solo el 20% lo pagan, decís vos. Bueno, eso es estadístico. Eso es estadístico. Ahora, la pregunta que todo el mundo nos hace es, si por ejemplo a mí me echan mañana, que esperemos que no, pero ¿qué ley de trabajo me aplica a mí? ¿La anterior, porque me contrataron con la anterior, o la indemnización actual? La reforma laboral se aplica a todo el mundo, los viejos trabajadores y los nuevos trabajadores. O sea, todos los que echen de ahora en más, sería con la nueva que... Bueno, claro, hay una ahora, diferencia en el caso del fondo de cese, una aclaración. Como el fondo de cese va a empezar a financiarse a partir de la vigencia de la ley, ahora dicen que va a haber una prórroga, etcétera. Lo cierto es que los viejos trabajadores no tienen recursos en el fondo de cese cuando tienen 20 años de antigüedad, 10 años de antigüedad. Entonces, el fondo prevé entre sus articulaciones la posibilidad de que las contribuciones se fortalezcan con el propósito de ir integrando a las viejas antigüedades y, por lo tanto, en teoría, en un plazo de entre 2 y 5 años, el fondo de cese podría estar indemnizando a todo el mundo, incluyendo a los viejos trabajadores con, por ejemplo, 10, 15 o 20 años de antigüedad anteriores a la vigencia de la ley. Y ese fondo de cese es un dinero que se va acumulando paulatinamente con el 1% medio y después el 1% de las grandes y 2,5% y después 3% de las chicas. Ese fondo de cese, lo hablábamos con Sofía recién, es mucho dinero que se va acumulando como si fuera un fondo de capital manejando por la Comisión Nacional de Valores. O sea, sería la primera vez, después de mucho tiempo, que tendríamos una cantidad de dinero para un mercado de capitales. Con un agregado, el fondo es intangible, o sea que no se puede tocar para nada si no es para pagar indemnizaciones, es inembargable. Exacto. Y solamente se activa el fondo de cese cuando hay un despido debidamente acreditado, despido que puede incluir más que despido. Puede incluir despido, puede incluir extinción de común acuerdo, puede extinguir otras formas de extinción, como la extinción por falta de disminución de trabajo, por reformas tecnológicas. Sí, pero el fondo de cese, no te olvides que tiene que hacer inversiones para acumular mayor capital. Por supuesto, hay que capitalizar el fondo de cese, que administrado por un tercero, que no va a permitir que se utilicen esos fondos para otro destino. O sea, esto no tiene nada que ver con las AFJP, con las cuales se trata de cuestionar o de criticar el sistema, porque lo administraría o el Banco Nación la o Comisión Nacional el Banco de Oficial Valores, con un fideicomiso de fondos intangibles e inembargables. Mira, pongo un punto ahí para preguntarle a Lucas. Hablabas, Lucas, de la opinión pública, del contexto, de la necesidad y cómo va cambiando. Bueno, ¿qué opinas vos en base a tus mediciones, de cómo esto influye en la mirada de Milei? ¿Le influye la reforma? Mira, hay algo interesante. Yo le traje a la producción algunos datos de una encuesta que acabamos de cerrar esta semana, porque analizábamos algunos aspectos más de la filosofía de la política económica del gobierno. Y hay uno en particular que creo que marida bastante bien con lo que el gobierno propone como visión de política económica, que tiene que ver con esta ley, que es, bueno, sobre quién recae la mayor responsabilidad de la creación de empleo. Venimos de toda una etapa en donde el Estado presente era la fuente de responsabilidad total para todos los aspectos del funcionamiento de la economía. Bueno, lo que vemos ahí es que, es cierto, hay una porción mayoritaria que dice debe recaer en ambos por igual, tanto en el Estado como en el mercado. Es el Estado el que fija en última instancia las condiciones normativas e impositivas para crear empleo. Pero también dice la cifra que una porción muy importante de la sociedad tiende a pensar que es el mercado el que debe ser el motor, o sea, debe ser la iniciativa privada la fuente de creación de empleo, que es en definitiva lo que en algún punto intenta proyectar el gobierno a través de su filosofía económica. Entonces, creo que ahí también se ve un poco esto de que hay una opinión pública que mayoritariamente tiende a coincidir en la necesidad de actualizar la legislación laboral y en la necesidad de
mejorar las condiciones para que la iniciativa privada sea la fuente de generación de empleo. Sí, porque la ley, a ver, no se creas, a ver, el trabajo no se va a crear mágicamente por la ley. Necesitas otras condiciones, especialmente en un momento que estamos en algunos sectores hay una recesión bastante importante. Perdón, Bebo, para completar, es marco normativo, marco impositivo y obviamente la actividad económica. Claro. Si hay actividad económica, el sector privado va con una adicional muy importante, que es la reforma laboral es un esqueleto que trata de dar claras reglas de juego, transparencia, disminución de la conflictividad judicial y sobre todo predictibilidad. ¿Por qué? Porque el inversor, el local, el mixto, el estatal o el privado, y sobre todo el inversor extranjero, lo que busca es armar planes de corto, mediano y largo plazo. Y no lo puede hacer en un país que durante los últimos, desde que volvió la democracia, ha defraudado todas las reglas de juego, no ha cumplido con sus obligaciones y no ha generado confianza. Mira, voy a poner un punto ahí, vamos a seguir con el debate enseguida nada más, pero vamos a ir al Congreso, al Senado.